Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bienvenido a CAESI, Centro de Apoyo Educativo para la Ciencia. En este video, en la sección de Química, veremos el tema de nomenclatura de óxidos. Comenzaremos con ver brevemente qué son los óxidos. Los óxidos son compuestos en los que participa el oxígeno. Por formulación, vamos a encontrar la estructura de los óxidos de la siguiente manera. Los óxidos se pueden mezclar con metales y con no metales. Lo que te indico aquí es que el oxígeno se puede unir con un metal y el oxígeno se puede unir también con un no metal. Esta N significa que tanto el oxígeno como el no metal o el metal pueden tener más de un átomo. Por ejemplo, los óxidos básicos son aquellos que son compuestos por un metal y un oxígeno. Y los óxidos ácidos son aquellos que están compuestos por un no metal y un oxígeno. Por ejemplo, tenemos aquí al sodio, que es un metal, que acompaña al oxígeno, por lo tanto este sería un óxido básico. El cloro con el oxígeno, el cloro al ser un no metal, esto sería un óxido ácido. La nomenclatura. La nomenclatura es un conjunto de reglas que nos va a indicar cómo asignar el nombre a una sustancia, brindando información importante de ese compuesto. Aquí estaremos viendo nomenclatura de stock y sistemática. La nomenclatura de stock depende del número de oxidación o el estado de oxidación o el número de valencia. Sistemática depende de la cantidad de átomos que tiene cada elemento dentro de ese compuesto. Comenzamos con la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock la vamos a utilizar cuando los elementos tienen más de una valencia y así diferenciar sus diferentes compuestos. La valencia o el estado de oxidación del compuesto que acompaña al oxígeno va a ir dentro de un paréntesis en número romano. Si el elemento tiene una sola valencia, no es necesario indicarla. La estructura para esta nomenclatura es la siguiente. Vamos a poner la palabra óxido, lo vamos a acompañar de y lo vamos a acompañar del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso, al final vamos a poner el estado de oxidación en número romano. A diferencia, como te acabo de mencionar, que el compuesto tenga una única valencia. Por ejemplo, aquí tenemos al aluminio acompañando al oxígeno. Si nos basamos en la regla que tenemos arriba, tendríamos que el estado de oxidación del aluminio, en este caso es más 3, y del oxígeno es menos 2. Su nombre sería óxido de aluminio. Aquí no colocamos el número romano. ¿Por qué? Porque el aluminio, la única valencia que tiene o el único estado de oxidación que tiene es el más 3. Por lo tanto, se da por hecho que ya no es necesario compararlo con otro más porque es el único que existe. Por eso es que no se coloca. Vamos a ver un ejemplo más donde sí pudiéramos colocar. El hierro es un elemento que tiene dos estados de oxidación o dos números de oxidación. El más 2. Y pues para el oxígeno tenemos al menos 2. El nombre de este sería óxido de hierro y entre paréntesis 2. ¿Por qué 2? Porque indicamos el número de valencia o el estado de oxidación del hierro. Como es 2, lo colocamos con 2. El hierro tiene dos valencias. Una de ellas es esta que acabamos de ver del más 2 y la otra es el más 3. Entonces nosotros colocamos el estado de oxidación del hierro que es más 3 y del oxígeno que es menos 2 y este entonces sería óxido de hierro 3. Te repito, este número romano que tú ves aquí es el número del estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Aquí el elemento que acompaña al oxígeno es el hierro, su estado de oxidación es 2, 2. El elemento que lo acompaña es el hierro, su estado de oxidación es 3, por eso colocamos el 3. Veamos otros ejemplos. Tenemos aquí al cloro y al oxígeno. En este caso el cloro tiene un estado de oxidación más 5 y el oxígeno lo tiene como menos 2. Recordemos que esto es porque los estados de valencia, la suma me tiene que dar 0. 2 por 5, 10, menos 5 por 2 son 10, 10 menos 10, 0. Ese es un tema de números o estados de oxidación. Este se llamaría óxido de cloro. Fíjate que la estructura es la que acabamos de ver. Óxido de el elemento y entre paréntesis el número de oxidación que acompaña al oxígeno. Ahora tenemos al cobre y al oxígeno, por lo tanto sería
de su estado de valencia más 1 y del oxígeno menos 2. Se llamaría óxido de cloro 1. Finalmente, tenemos nosotros aquí otro compuesto. Tenemos al plomo. Aquí el estado de oxidación del plomo va a ser más 4. ¿Por qué? Porque el del oxígeno es menos 2. Igual, si tú lo quieres recordar y lo quieres comprobar, veríamos que aquí es 4. 2 por menos 2 sería menos 4. 4 menos 4 es 0. Este se llamaría óxido de plomo 4. ¿Por qué 4? Porque el número de valencia que acompaña al plomo es 4. Pasemos a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula o compuesto. Se nombra de derecha a izquierda. Bien, basándonos en esto, tenemos al prefijo acompañado de la palabra óxido. Tendríamos muy bien saber cómo mezclarlas dependiendo del prefijo. Lo acompañamos de más el prefijo también con el elemento. ¿Qué prefijos vamos a utilizar? Son aquellos que dependen de la cantidad de átomos. Si yo tengo un átomo, el prefijo que voy a utilizar es mono. Si tengo 2 átomos, el prefijo es di. 3 átomos, tri. 4 átomos, tetra. 5 átomos, penta. 6 átomos, hexa, etc. Por ejemplo, tenemos aquí al aluminio y al oxígeno, mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero ahora con la nomenclatura sistemática. Este sería trióxido de dialuminio. ¿Por qué? Colocaría el prefijo más el óxido. El prefijo es porque tengo 3 átomos. Como son 3 átomos de oxígeno, sería tri, óxido de. Ahora el prefijo del elemento. ¿Cuántos átomos hay de aluminio? Hay 2. Hay 2, por eso sería di. Entonces sería dialuminio. Siguiente ejemplo. Tengo un único átomo de oxígeno y un único átomo de hierro. Cuando nada más hay un átomo, el prefijo es mono. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería monóxido de monohierro. Monóxido, si te das cuenta, lo estoy tratando aquí de mezclar lo mejor posible para que pues en la gramática sea correcta la escritura. Monóxido de monohierro. Otro ejemplo, ahora tenemos 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Como son 3 de oxígeno, sería el prefijo tri, óxido de el prefijo del elemento, que serían 2, porque tiene 2 átomos, sería di, y el elemento, hierro. Por lo tanto, el nombre de este óxido es trióxido de dihierro. Veamos unos ejemplos más. Está el cloro acompañado con el oxígeno. Son 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Por lo tanto, su nombre sería pentaóxido de dicloro. Penta por los 5 átomos de oxígeno y el óxido porque es del oxígeno, de di porque son 2 átomos de cloro. Ahora con el cobre. Son 2 átomos de cobre y 1 de oxígeno. Como es 1 de oxígeno, el prefijo sería mono. Como son 2 de cobre, sería di. Quedando entonces el nombre monóxido de dicobre. Por último, tenemos al plomo. 2 átomos de oxígeno, 1 átomo de plomo. Al ser 2 átomos de oxígeno, el prefijo es di. Al ser 1 átomo de plomo, el prefijo es mono. Entonces nos quedaría dióxido de monoplomo. Bueno, te dejo algunos ejercicios propuestos para que practiques colocando el nombre de cada uno de ellos por nomenclatura de stock y nomenclatura sistemática. Por mi parte es todo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.